Y sí, ¿sabes? A veces este tipo de cómo es, no sé si decir, bueno, controversia entre Sí, sí. sociedades, asociaciones, en este caso el Instituto Nacional del Cáncer con la Sociedad de Mastología. Pero bueno, la idea es que los alumnos se queden con la importancia de lo que es el screening. Algunos dicen unos años menos, otros dicen unos años más, pero bueno, nosotros no, yo quiero aclarar acá a la comunidad, a los alumnos y alumnas, que yo voy básicamente a basarme en lo que dice digamos, la Sociedad de Mastología. Perfecto. Bien. Está bien. No, yo no. Yo lo que digo es que vos fíjate, más allá de lo que le digamos a los alumnos, es lo que le estamos diciendo a la población. Porque Exacto. si a la población le decimos, Totalmente. no, usted hasta los 50 años no aparezca por acá, y el otro dice, no, qué barbaridad, en realidad a los 40, Sí, entiendo, le estamos trayendo Eduardo. confusión a la gente, más allá de los alumnos, porque a los alumnos, por supuesto, también le traemos confusión. Entiendo. Pero fíjate vos que 2 carreras y ustedes, y ahora tenemos la maestría, me parece que vamos a tener que tomar una Llegar a postura un acuerdo, concreta sí. y discutirlo con ellos, porque ellos están haciendo una difusión que, como yo le dije y que no le gustó, trae confusión a la gente, más allá de la discusión interna, ¿no? Sí, me parece correcto, me parece Así bien. que vamos a tener que hacer algo al respecto. Bien. Sí, bueno, son las 6:18:10. Yo diría que con esta salvedad de que los alumnos tienen ahí en el chat la dirección del YouTube de comunidades de la Facultad de Ciencias Médicas para los que no puedan entrar. Con esa salvedad diría que empecemos con tu clase, Juan, ¿te parece? Bueno, dale, Eduardo. Sí, Dale. bueno. Yo les voy a hablar del cáncer de mama y sobre todo la metodología diagnóstica, mastología. Es decir, ¿qué es? Adelante, presentate y ya Sí, empezamos. perdón. Mi nombre es Juan Capitán Funo, yo soy jefe de trabajos prácticos, docente del área de obstetricia y ginecología. Yo estoy a cargo de tutorías de ginecología. Puntualmente hoy me toca tener un grupo de alumnos que me debe estar viendo y bueno, son muy buenos alumnos, aprovecho para saludarlos. Fíjate, Yo básicamente, perdón, fíjate Juan, ahí abajo dice ocultar. sí, En ocultar, ahí está, sacalo eso. Ahí está, perfecto. bueno, Gracias. básicamente, mi especialidad es la de ginecólogo. Yo estoy también cursando una maestría en mastología. Y bueno, no hay mucho más para decir. Creo que lo que hago me gusta, creo que lo hago de vocación. Bueno, y la idea ahora es transmitirle algunos conocimientos, algunas imágenes eh, de, de lo que es el estudio de la mama, de la patología de la mama, sobre todo las herramientas que tenemos para hacer frente al cáncer de mama. Y bueno, vamos a organizarnos diciendo que primeramente vamos a dar unas nociones, unos conceptos generales sobre el cáncer de mama y algunos datos epidemiológicos, que por ahí ustedes ya con todo el tema de que octubre es el mes rosa que se dice, el mes de la concientización para la lucha contra el cáncer de mama. Vamos a decir y a explicar un poquito y ver algunas imágenes sobre lo que es la escenografía y la mamografía, la importancia que tiene, sobre todo en el screening o tamizaje o cribado, que son todos sinónimos de la mama, que es justamente un poquito lo que hablábamos recién con Eduardo, de que se ha generado una controversia entre los oncólogos y los mastólogos. El tamizaje o el screening mamario es el estudio que se hace a la población asintomática para hallar o detectar lesiones que no se pueden palpar y bueno, poder llegar al tratamiento del cáncer cuando, digamos, no ha avanzado. Vamos a hablar de los BIRATS, que es una categorización que usamos los médicos y los especialistas para entendernos. Se los voy a explicar a medida que
que vayamos avanzando con los slides, la ecografía mamaria y la resonancia mamaria por imágenes. Bueno, vamos a vertir algunos conceptos sobre el cáncer de mama, diciendo que el cáncer es un grupo heterogéneo de enfermedades que surgen de las alteraciones en el genoma humano. El cáncer de mama pertenece a este tipo de patologías malignas de origen genético. Siempre el cáncer se origina en el gen, donde las características fundamentales es la división y el crecimiento celular sin control ni regulación, que concluyen generalmente un proceso de diseminación a lugares distantes del organismo, a través del sistema linfático y el torrente sanguíneo, lo que conocemos como las metástasis. El cáncer de mama es uno de los problemas más importantes de la salud pública mundial. Una de cada 8 mujeres va a tener un cáncer o va a desarrollar un cáncer a lo largo de su vida. Más del 75% de las mujeres con cáncer de mama no tienen ningún antecedente familiar de la enfermedad. Es lo que se conoce como el cáncer de mama esporádico. Después tenemos un porcentaje menor atribuible al cáncer hereditario y al cáncer familiar. Tengan en cuenta que de 100 cánceres de mama, en 99 lo va a padecer la mujer y 1% también se va a dar en el hombre. El cáncer de mama, fíjense si no es un problema, que es la primera causa de muerte del cáncer en las mujeres argentinas. Se producen alrededor de 22.000 nuevos casos en el país. Más de 6.000 muertes por cáncer de mama. Estos son datos aproximados, estadísticos y aproximados. La Argentina, después de Uruguay, es el país de América Latina con mayor tasa de mortalidad de cáncer de mama. Se calcula que es de 18 cada 100.000 mujeres. Tengamos en cuenta que si el cáncer se encuentra solamente en la mama limitado al parénquima mamario, la tasa de supervivencia a los 5 años va a ser del 99%. El 62% de estas personas con cáncer de mama se diagnostica en esta etapa. El cáncer se ha diseminado hacia ganglios linfáticos regionales, hacia los ganglios axilares. Generalmente el primer sitio de diseminación del cáncer de mama es en el ganglio axilar, que se conoce como ganglio centinela. La tasa de supervivencia ahí, fíjense cómo va a bajar un 85%. Si el cáncer se ha diseminado hacia una parte distante del cuerpo, si ha dado metástasis en cualquier otra parte del organismo. Perdón, Juan. Sí. Nos están diciendo si podés hablar un poquito más fuerte porque se escucha muy bajo. Bien, perdonen, chicos y chicas, alumnas y alumnas. Bueno, si el cáncer, ahí espero que se escuche un poquito mejor. Si el cáncer se ha diseminado a una parte distante del cuerpo, como por ejemplo el hueso, el pulmón, si ha dado metástasis, si se ha ido a un sitio distante, fíjense cómo la tasa de supervivencia a 5 años disminuye al 27%. Por eso es importante recordar esto, que cuando un tumor de mama se detecta tempranamente, las posibilidades de curación con todas las herramientas terapéuticas que tenemos hoy en la actualidad es un 90%. ¿Qué metodología diagnóstica usamos para estudiar la mama? Son básicamente 3. La clínica, en la clínica contamos con aconsejar al paciente, en las campañas, siempre seguir aconsejando cómo es la autoevaluación de la mama a partir de los 18, de los 20 años. Aunque está demostrado que no tiene digamos, una mejora en la mortalidad, es muy importante que se siga. Yo por lo menos a mis pacientes siempre le explico
y enseño la autoevaluación, porque la mujer toma conciencia de su mama, del riesgo que puede tener para desarrollar un tumor. Yo creo que sigue siendo importante. Y obviamente la palpación y el estudio por parte del ginecólogo, mastólogo, que lo tiene que hacer anualmente. Tenemos el diagnóstico por imágenes, esta herramienta tan importante que para estudiar la mama la podemos dividir en tres, digamos, áreas, como son los rayos X, la escenografía, la ecografía de la mama y la resonancia magnética. Y por último, la anatomía patológica, que nos va a dar siempre el diagnóstico definitivo de la patología que estamos diagnosticando. El diagnóstico por imagen, en la actualidad, gracias al gran desarrollo tecnológico, permite la detección y el diagnóstico cada vez más temprano de las lesiones malignas de la mama. Esto es muy importante. Como les dije entonces, en lo que es las metodologías que van a estudiar a la mama por imagen, la más usada en la actualidad es la escenografía o mamografía, son sinónimos, seguido de la ecografía, que siempre un estudio que lo complementa la mamografía pero no la reemplaza, y la resonancia magnética de mamas. Generalmente cuando uno pide una resonancia magnética de mamas, siempre, o la mayoría de las veces, es con el gadolínio como medio de contraste. Vamos a hablar de la mamografía o escenografía. Como dijimos, el procedimiento utilizado con más frecuencia para el estudio imagenológico de la mama. Detecta lesiones chiquitas, pequeñas, subclínicas. Por eso es tan importante justamente el tamizaje o el screening mamario, ya que se ha comprobado que disminuye la mortalidad por cáncer de mama entre un 20 y un 30%. Acá en este slide, acá vemos cómo los radiólogos clasifican a la mama por su densidad en 4 niveles. ¿Ve? En la fotito de la izquierda, en esta imagen mamográfica, tenemos una mama casi completamente grasa. Acá tenemos un poquito más de tejido mamario. Acá hay bastante más tejido mamario. Fíjense que es más denso y heterogéneo, y esta es una mama extremadamente densa. Generalmente cuando se nos da este tipo de mamas, es muy importante a veces el apoyo con una ecografía mamaria. Lo vamos a ver en un ratito eso. Entonces, como dijimos, en el estudio mamográfico, el screening lo vamos a hacer siempre vamos a pedir una escenografía convencional o digital bilateral. Actualmente se está reemplazando la escenografía convencional o analógica, que era la escenografía de la placa, por la escenografía digital, es decir, que podemos verla directamente en el ordenador, podemos mandar las imágenes a otra computadora, si se puede hacer la telemedicina. Casi creo que la mayoría de los centros privados y la mayoría de los centros y de los hospitales en la ciudad de Rosario ya cuentan con mamógrafos que realizan escenografías digitales con la técnica ya sea indirecta o indirecta. Bueno, el estudio que se pide para el screening, después vamos a ver las imágenes, es un par radiográfico que evalúa la mama con la técnica cráneo-caudal y medio lateral oblicua. Después lo vamos a explicar mejor. También existen estudios con incidencias adicionales, como cuando uno va a estudiar una mama con prótesis, que es la técnica de Eklund. Se puede ampliar y focalizar el estudio. Se puede hacer la galactografía, que es una técnica que
nos ayuda a evaluar a los conductos galactóforos cuando están aumentados de tamaño. Esto se usa generalmente poco, y generalmente patología benigna. Esto es muy importante, nos va a ayudar a hacer como guía para la punción estereotáxica sobre lesiones que, bueno, pueden ser lesiones palpables o lesiones que no se pueden palpar. Y acá está la diferencia por ahí de la mamografía con la ecografía, que también nos va a ayudar como guía para hacer estos procedimientos de búsqueda de una lesión, para hacer un diagnóstico. La utilizamos para la marcación preoperatoria, que cuando hay una lesión que no es palpable y tenemos que ir a buscarla en alguno de los cuadrantes, se marca con alguna, puede ser a veces con algún arpón, puede ser con algún clip, y después se saca una placa y ayuda al cirujano a hacer la cirugía, la cuadrantectomía o una cirugía, digamos, eh, eh, un tipo de cirugía mamaria como es la cuadrantectomía. La escenografía de la pieza operatoria también, a veces cuando operamos y tenemos que sacar un cuadrante, luego es una herramienta muy importante para ayudarnos a ver la lesión que pasamos, si uno pasa por márgenes sanos. Y por último les voy a nombrar la tomosíntesis, que es un estudio, es un complemento de la mamografía digital, que es un estudio un poquito más caro. Hay varios centros que lo utilizan, pero es un estudio que sirve. Después vamos a decir unas palabritas sobre la tomosíntesis. Dijimos entonces que la mamografía convencional eh, consta de un tubo estacionario que genera rayos X, que son absorbidos por una pantalla de fósforo que emite luz y se expone una placa. Esta es lo que es la eh, escenografía convencional análoga o analógica. Dijimos que actualmente se está intentando reemplazar por la mamografía digital. Tanto hay dos tipos, no vamos a entrar en detalles que son muy técnicos, pero la radiológica computada y la digital directa, eh, en la cual podemos ver mucho mejor el parénquima de la mama, estudiar mejor la mama, ha mostrado muchos más beneficios que la convencional y bueno, hoy se tiende, en la actualidad la mamografía digital tiende a estar casi en su totalidad reemplazada por la convencional. Bueno, habíamos dicho que, ¿qué es la tomosíntesis? Eh, es una herramienta complementaria de la mamografía digital directa de campo completo, que se diferencia de esta, de la convencional, en que el tubo es un tubo móvil de rayos X que va haciendo múltiples disparos eh, con menor dosis de radiación. Tengan en cuenta de por sí que la mama, la mamografía, la escenografía no es un estudio que comparado con otros estudios con otras técnicas de rayos X, no, no genera una dosis de radiación importante en la mama, porque muchas mujeres se preocupan por eso. Y doctor, irradiarse la mama todos los años, ¿no genera un peligro, justamente un riesgo? No, es una radiación baja. Se supone que es más importante tener ese estudio, tener ese método, tener esa placa anual. Bueno, en algunas otras sociedades dicen que justamente hablábamos de eso con el doctor Eduardo, que no solamente hay que pedirla una vez al año, sino puede pedirse cada 2 años. Pero bueno, ustedes quédense con la idea de que a partir del screening que comienza a los 40 años, y a los 35 en las pacientes que han tenido antecedentes de cáncer de mama, luego de esa primera placa, después se la controla la mujer con una placa, obviamente un examen clínico y una placa una vez por año. Eh, bueno, la indicación no solamente es para, se utiliza como método de screening, que eso es importantísimo,
También vamos a pedir una placa mamográfica, una sonografía cuando palpamos un nódulo en la paciente, bueno, consulta por dolor o inflamación de la mama, cuando notamos algún cambio de pezón, en el pezón o en la piel, en los controles ya post tratamiento del cáncer de mama, en las metástasis de un carcinoma oculto, que también acá vamos a solicitar otro tipo de estudios que son un poquito más complejos, que lo vamos a mencionar. Bueno, voy a volver a repetirlo, voy a hacer hincapié en esto porque quiero que les quede después de esta charla, que el tamizaje, el screening, el cribado son ejemplos. Es una prueba que se hace a la población sana para identificar justamente individuos con alguna patología cuando todavía no presentan síntomas. La idea es justamente llegar a ese tumor lo más tempranamente posible para lograr la curación definitiva de la enfermedad. Y se pide, la escenografía que se pide para screening consta de 2 proyecciones, la cráneo caudal y medio lateral oblicua. Acá le vamos a mostrar. Esta es la escenografía bilateral digital que se pide para el screening. Acá podemos ver las 2 incidencias. Esto sería el par radiológico. Esta sería la de arriba, la incidencia medio lateral oblicua, que para que la escenografía esté bien sacada se deben ver acá, como les marco, los pectorales y el surco mamario. Esta es una técnica bien hecha. Es decir, acá la mama se ve de, digamos, un perfil lateral oblicuo. Y acá vemos lo que es la otra incidencia, en la cráneo caudal, donde este sector sería la parte externa de la mama y este que marcó acá la parte interna. Esto entonces, como se pide siempre el par radiográfico mamario, de la escenografía bilateral. Siempre se evalúa de esta forma. ¿Cuáles son los hallazgos que podemos encontrar en estos estudios? Como dijimos, nódulos, macro y microclasificaciones, distorsión de la arquitectura, asimetrías focal y global, engrosamiento cutáneo, engrosamiento trabecular, retracción de pezón. Podemos a veces ver ganglios intramamarios. Los ganglios generalmente se encuentran en la axila, pero algunos pacientes pueden tener ganglios en la mama, que son justamente hallazgos que no son malignos. Y las adenopatías axilares. Vamos a ver algunos ejemplos de hallazgos mamográficos. Acá vemos un nódulo importante que no tiene bordes netos, esticulado. Esto probablemente sea un tumor. Acá vemos diferentes patrones de nódulos. Fíjense estos que son bien estrellados, son patrones de nódulos de altísima sospecha. Acá un poquito menos. Esto aparentemente es un nódulo benigno. Fíjense la cantidad de formas, de tamaños en la cual se puede presentar un nódulo. Otro de los hallazgos son las calcificaciones, las macro y las micro. Generalmente las macrocalcificaciones son benignas. ¿Cuál es el corte, el límite de corte para decir si es una macro o una micro? 0,5 milímetros. Por debajo de eso son micro y por arriba se consideran macrocalcificaciones. Fíjense que hay un montón de tipos de calcificaciones: vasculares, cutáneas, secretoras, redondas, calcificaciones redondas agrupadas, amorfas, un montón de tipos. Nosotros lo ideal es después saber cuáles son las sospechosas, cuáles son las que vamos a tener que ir a punzar
porque generan sospecha de que puede haber un carcinoma de mama. Esto es una distorsión de la arquitectura, también es un elemento de alta sospecha para un cáncer. Y acá vemos lo que es la simetría, que es una simetría focal. No siempre significa una lesión, que la mama sea maligna, que tenga una lesión maligna. Sí, cuando de un año a otro aparece una simetría focal, ahí podemos tener alguna sospecha, pero si no, generalmente se puede presentar, cuando no se presenta sin ninguna masa palpable, y es un hallazgo, puede ser que sea una mama normal y asimétrica. Acá tenemos una simetría global de este lado, esta es focal y esta es global, fíjense cómo se ve. Bueno, después son otros hallazgos mamográficos, tenemos el engrosamiento cutáneo, que se da a veces en la mama inflamada. Acá hacemos diagnóstico diferencial, que no se nos puede escapar, es el carcinoma inflamatorio. Fíjese cómo está la piel engrosada. Acá vemos una retracción cutánea. Esto es un engrosamiento trabecular. Otro de los hallazgos mamográficos, bueno, no encontré una placa slide característico, pero acá es mínimo, pero acá se alcanza a ver una retracción de pezón. Esto es un cáncer en una mujer un tumor en una mujer de 80 años, y ahí está la masa con microcalcificaciones. Y todo esto está generando una retracción del pezón, que se nota más en la incidencia cráneo-caudal. Esta es la incidencia cráneo-caudal y esta es la incidencia medio lateral oblicua. Como otro hallazgo mamográfico, como les decía anteriormente, si podemos en una placa mamográfica encontrar un ganglio intramamario, fíjense acá está, chiquitito. Esto no hace a una placa con sospecha de patología neoplásica. Esto sí es una adenopatía axilar. Puede ser que una adenopatía axilar puede ser porque hay una metástasis del carcinoma, puede ser también un ganglio reactivo por alguna infección de la mama, una infección axilar. Esta probablemente sea una adenopatía axilar maligna. Vamos a hablar un poquito de el famoso BIRADS, que es el Breast Imaging Reporting and Data System, que traducido sería el sistema de reporte y base de datos de imágenes mamarias. Este es un método que usamos los médicos, imagenólogos, ginecólogos, mastólogos, médicos clínicos, oncólogos, para interpretar y comunicar los resultados de la mamografía. Esto lo hizo la Asociación Americana de Radiología, creó este sistema de reporte, esta categorización, en el año creo que fue en 1992. Lo importante es que al basarse en una clasificación estandarizada, los informes permiten categorizar las lesiones, definir el grado de sospecha y colaborar en la toma de decisiones por parte del médico que solicitó el estudio. Esta clasificación no solamente se aplica en lo que es la escenografía o mamografía, sino también en la ecografía y en la resonancia. Son las tres, digamos, las tres áreas más importantes de la imagenología para estudiar el seno o la mama. Esto es lo que vamos a explicar un poquito lo que son la categoría de los BIRADS. Son 7, van del 0 al 6. El BIRAD 0 significa que es un estudio incompleto, quiere decir que ante una escenografía que me informa 0, ¿yo qué voy a tener que hacer? Quizás me puede informar esto porque la mama es muy densa,
es extremadamente densa y puede estar ocultando alguna otra formación, entonces yo ahí, ¿qué tengo que hacer? Pedir, por ejemplo, una ecografía. O puede haber una lesión que no puedo caracterizar bien y tengo que ampliarla y focalizarla. Entonces, eso es lo que me está diciendo el BIRRAT 0. El BIRRAT 1 quiere decir que es un estudio negativo, normal, no hay probabilidad incrementada de cáncer, lo mismo que el BIRRAT 2. El BIRRAT 2 vemos hallazgos benignos, pero no hay una probabilidad de carcinoma incrementada. El BIRRAT 3 son imágenes benignas, lesiones benignas, pero que ya hay un porcentaje, aunque es bajo, de que puede haber alguna lesión maligna. Entonces, se solicita a la paciente que se repita el estudio, que vuelva a la consulta a los 6 meses. Esto yo quiero que ustedes lo tengan muy presente cuando estamos en presencia de un BIRRAT 4. Estos ya son lesiones sospechosas. Cuando el informe de la mamografía, de la escenografía o de una ecografía nos da un BIRRAT 4, tienen que saber que hay que hacer una punción, hay que hacer una biopsia. Y generalmente, y si la institución, el hospital cuenta con posibilidad de hacer una punción, hay que hacerla. El BIRRAT 5 ya tiene mucha más sospecha de un cáncer de mama, y el BIRRAT 6 es ya cuando se hace una placa sobre una lesión confirmada, o sea, ya se evalúa una imagen sobre una lesión maligna que ya está confirmada. Vamos a ver unos ejemplos. Acá, como les decía, es un BIRRAT 0, que son mamas que tienen muy extremadamente densas, sobre todo en esta zona, y no permite una valoración adecuada. Aquí yo voy a tener que pedir una ecografía. Esta es una mama normal, un BIRRAT 1, se ve parénquima, puede haber alguna que otra simetría, pero se ve acá bien el pectoral, aquí se ven los ganglios axilares, pero no se ve ningún nódulo, ninguna microcalcificación, nada sospechoso, ni tampoco ninguna imagen de patología benigna. Esto es lo mismo, un BIRRAT 2, acá por ahí se ve algún que otro hallazgo, pero todo benigno, tiene que ser una mama bastante vascularizada, tiene algunos vasos calcificados. Esta es una mama de una mujer aproximadamente de 65 años. Fíjense acá en la incidencia medio lateral, cómo se ven bien los pectorales, cómo se ve bien, a pesar de que una mama grande, esta es una placa que está bien sacada. Este sería un BIRRAT 3, una simetría focal en este caso, una masa circunscripta, y acá hay calcificaciones redondeadas. Acá a la paciente le vamos a decir, o le vamos a pedir que vuelva a la consulta con un nuevo control imagenológico en 6 meses. Esto lo vamos a hacer si no hay ningún otro cambio durante 2 años, que después se vuelve a categorizar. Si siguen estas lesiones y no se agrega ninguna sospechosa o maligna, se va a categorizar, va a pasar del BIRRAT 3, va a volver al 4. Perdón, al 2. Este es un ejemplo de un BIRRAT 4. Acá sí tenemos, en este caso, este es un seno, fíjense la diferencia de este seno que es graso, con este que es bastante más denso. Tiene componente graso, pero fíjense cuánta glándula mamaria superpuesta que hay acá. Igual se alcanza a ver esta imagen articulada, es mucho más difícil que ver de esta, que acá se ve bien la imagencita. Esto es un BIRRAT 4, ¿qué significa? Acá en este caso vamos a tener, si contamos con un servicio por imágenes donde hay intervencionismo, es decir, que vamos a tener la posibilidad de punzarla, vamos a hacer una punción de estas imágenes para hacer un diagnóstico histológico. Este es un BIRRAT 5, esto es altamente sospechoso, es de un cáncer de mama. Y el BIRRAT 6, como le decía, esta es una lesión que ya está confirmada, se le había hecho una PAF. Generalmente en la actualidad no se hacen las funciones de aspiración fina, directamente se va
esto no quiere decir que esté mal que se haga una PAF, ¿no? Está perfecto. Pero eh, en la actualidad casi todos los servicios, los hospitales, las instituciones, sobre todo en las ciudades grandes, cuentan con una aguja gruesa como para tomar una muestra histológica. Acá vemos entonces, esta es la lesión que ya ha sido confirmada. Acá se ve en la ecografía. Esto que se ve acá en la ecografía. Bueno, y hablando de ecografía, vamos a pasar a lo que es la ecografía. La ecografía mamaria es, obviamente, como todo estudio ecográfico, se basa en la recepción de las distintas reflexiones producidas por un haz de ultrasonido al incidir sobre las interfaces producidas por los tejidos de la mama. La ecomamaria o la ecografía mamaria es, junto a la mamografía, el método de imagen más utilizado. Tiene un bajo costo y un fácil acceso. Acá, como ventaja, no hay una radiación de la mama, por eso es un estudio que se decide hacerlo, sobre todo cuando hay alguna sospecha de patología, algún nódulo en la paciente embarazada. La ecografía no constituye un método de screening, y no reemplaza a la mamografía, sino que la complementa. Y la evaluación conjunta de ambos estudios aumenta siempre la especificidad de los resultados. Cuando indicamos la ecografía mamaria en la evaluación de lesiones palpables en mujeres menores de 30 años, en la caracterización de las lesiones quísticas, en la ecografía se ven muy bien los quistes, las lesiones quísticas, que no así pasa en la mamografía. Esto es superior, la ecografía. La identificación y caracterización de anomalías o lesiones mamográficas palpables y no palpables en mujeres mayores. Es una guía para procedimientos intervencionistas. Yo, a través de una ecografía, puedo, como les decía, hacer una punción biópsica histológica, puedo hacer una aspiración de algún quiste. Es útil también y sirve para la evaluación de los implantes mamarios y en la evaluación axilar en el cáncer mamario. También es muy importante para evaluar la axila. Acá les voy a leer estos hallazgos ecográficos, que son muchos, sobre todo cuando se evalúan las masas. Siempre hay que tener en cuenta la forma, si es ovalada, redondeada, irregular, cómo está orientada, cómo son los márgenes, si son circunscritos o no, la periferia de la lesión, la ecogenicidad. Todas estas son hallazgos que nos van a ayudar para después categorizar a la lesión, si es o no es sospechosa. Vamos con la próxima slide, nos va a ayudar un poquito más para que lo entiendan. Fíjense, cuando evaluamos a la mama por ecografía, fíjense acá, estas son todas imágenes son todos signos de benignidad. Esto generalmente así, pero no siempre. Hay algunas lesiones que nos pueden confundir. Pero básicamente son los márgenes definidos, cuando son lesiones benignas. El refuerzo posterior tiene, el eje mayor, fíjense, es paralelo a la piel. Los ecos internos son homogéneos. Cuando se comprime hay una modificación, a diferencia de todos estos hallazgos que son los, digamos, sospechosos de malignidad. Por eso se categorizan en guerras 4 o 5. Acá hay que ir a punzar, hay que ir a hacer la punción histológica, la biopsia. Fíjense los márgenes imprecisos, la atenuación del sonido, como la longitud, que acá es perpendicular, que está invertida con respecto a la lesión benigna. Los ecos internos son heterogéneos y no modifica a la compresión. Eso es como básicamente, como para que ustedes tengan una idea. También hay estudios que son
hay hallazgos que son también más específicos, que creo que no tiene sentido que se los cuente ahora. Entonces, los hallazgos ecográficos para tener en cuenta en el cáncer de mama son bordes irregulares, pero fíjense que a veces pueden ser redondeados, la estructura interna heterogénea, irregular, la sombra acústica posterior, y a veces hay dificultad, como digo, en nódulos sólidos para diferenciar entre benigno o maligno. Siempre ante la duda y ante la sospecha, tenemos que ir o complementar el estudio. Acá, en este caso, a veces puede ser que tengamos que ir a pedir una resonancia o ir a la punción histológica, a la biopsia. Estos son algunos ejemplos de hallazgos ecográficos. Todos estos nódulos son fíjense a veces cómo se presentan cánceres triples negativos, que es un tipo de carcinoma maligno, uno de los carcinomas más malignos que existen, ya que son tumores indiferenciados, y se presentan de esta manera. Fíjense cómo no están del todo los bordes definidos, fíjense los ecos heterogéneos, algunos son bordes lobulados, fíjense. Todas estas imágenes corresponden a tumores, a cánceres triples negativos. Este es más característico, fíjense, los bordes irregulares, márgenes no circunscriptos. Esta es una imagen típica de un cáncer, de un hallazgo de un cáncer de mama por ecografía. Seguramente a esta paciente se le hizo una punción biópsica. Esto es un caso raro, se los quiero compartir para que tengan en cuenta que cómo se evalúa por la ecografía bien un quiste, y en este caso justamente es un quiste hidatídico. Fíjense que el tamaño no es del todo circunscripto, pero no tiene bordes defumados, ni márgenes irregulares. Esto es un quiste hidatídico, de una hidatidosis. Es un hallazgo muy raro, muy frecuente en la mama. Bueno, los quise compartir, porque a mí también me llamó la atención. Vamos por último a la resonancia magnética de la mama, que es un método imagenológico que usa imanes y ondas de radio potentes para crear imágenes de las mamas y el tejido circundante. Es un método complementario, complementario a la escenografía y la mamografía, para la identificación y o caracterización de las lesiones mamarias. Se debe realizar con contraste endovenoso paramagnético, que usamos el gadolinio. Es un estudio con una alta sensibilidad, es decir, que detecta las lesiones sospechosas, casi siempre las detecta. Tiene una baja especificidad, que no supera la mamografía, pero bueno, esto es importante. No se puede usar como un método de screening, no se puede pedir en forma en forma seguida. Hay que tener una indicación específica por su alto costo, pero es una herramienta fundamental en la imagenología de la mama. Recuerden que no todo mamógrafo va a estar preparado para hacer, no todo resonador, tiene que ser un resonador especial, no todo resonador está preparado para realizar resonancia de mama, tiene que contar con unas bobinas especiales. Las indicaciones para la resonancia mamaria es la evaluación de las mamas con implantes de siliconas, el screening conjuntamente con la escenografía en pacientes de alto riesgo, como por ejemplo son las pacientes, un ejemplo de una paciente de alto riesgo, la paciente que se le
hizo un asesoramiento genético y se le hizo el estudio genético y se le detectó, por ejemplo, el BRCA1 y el BRCA2. Esa es una paciente con alto riesgo que esa sí es necesario seguirla ya que tiene un muy alto riesgo en su vida de desarrollar un cáncer de mama, es importante seguirla con resonancia. Para la identificación en la mama de un carcinoma oculto, con adenopatía axilar con metástasis de cáncer de mama, muchas veces no se palpa una lesión, no se ve por mamografía, no se ve por ecografía, pero sí palpamos una adenopatía con sospecha de metástasis. Cuando se confirma, se pide a veces una resonancia y se alcanza o se diagnostica un tumor, que no se pudo ver por otros métodos. Para el monitoreo del tratamiento con quimioterapia neoadyuvante, esto generalmente es en tumores grandes. Cuando los tumores superan los 5 milímetros, muchas veces se decide hacer una quimioterapia antes que la cirugía para ver cómo responde ese tumor y si responde a la quimioterapia para en su momento después tener la posibilidad de que la paciente pueda ir a una cirugía conservadora. Entonces, para eso se sirve mucho la resonancia para monitorear ese tipo de respuesta al tratamiento quimioterápico. Para complementar estudios escenográficos y ecográficos que no son concluyentes, cuando la mamografía o la ecografía nos dejan con dudas, podemos pedir una resonancia para descartar recidivas versus cicatriz post-tratamiento conservador. Cuando yo me refiero al tratamiento conservador, es el tratamiento, es la cirugía que se denomina cuadrantectomía mamaria, ese es el tratamiento conservador. Y cuando hay una sospecha de un cáncer multifocal o multicéntrico. Muchas veces los cánceres se presentan dentro del cuadrante con muchas lesiones focales o con lesiones en toda la mama. Esa es la diferencia entre multifocal y multicéntrico. El estudio que mejor las caracteriza este tipo de lesiones y para ver bien qué tratamiento vamos a realizar, es importante acá contar con una resonancia. Bueno, estas son algunas imágenes de resonancia. Fíjense qué bien que se ven las lesiones. Ahí está el tumor. Fíjense. Acá hay otro ejemplo de lesiones de cáncer de mama. Ahí tenemos una. Ahí tenemos otra. Fíjense fíjense los detalles que tiene, cómo la caracteriza, el tamaño, la distancia hacia, por ejemplo, hacia el pezón. Nos ubica muy bien, nos da una muy buena topografía de dónde está ubicada la lesión. Fíjese acá otro tumor de mama, como realza el gadolinio. Bueno, básicamente esto es todo lo que tengo para contarles ahora. Esto es para hablar bastante más, pero bueno, teniendo en cuenta que uno a veces no quiere cansarlos, yo sé que a veces ustedes están haciendo con todo esto de conectarse a los seminarios y escuchar nuestras clases, a veces se hace difícil. Bueno, tampoco quiero extenderme demasiado y espero que le hayan sacado provecho, que haya sido didáctica. Y bueno, decirles gracias por su atención. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. La screening entonces de mamografía nos quedamos con 40 años. A partir de ahí, cada año. Sí. El screening, nosotros, los mastólogos, por lo menos el grupo de mastólogos y ginecólogos con lo que yo me manejo, lo pedimos a partir de los 40 años. Sí, así es. Nosotros nos manejamos con lo que dice la Sociedad de Mastología Argentina, que indica el primer estudio de screening
a la mujer con 40 años. Un poquito, se pide a los 35 si la paciente ha tenido algún antecedente familiar de cáncer de mama. ¿Bien? Ujú. Bien, gracias. Sí. Profe, una docente nos había dicho que generalmente si tenían antecedentes se le pedía 10 años antes del diagnóstico de Sí, su familiar. Se pedía con el también. familiar y a los 35 se podía hacer la de base, si, en el caso que la mujer tuviera dudas. No, claro, a los 35 se pide cuando hay antecedentes, pero otra de las indicaciones es la que vos dijiste, se toma como el 10 años antes del año de diagnóstico del familiar con cáncer de mama. Muy bien. Bien, y en el caso que la paciente sea joven, por ejemplo, que esté entre 20 y 30 años, se empieza con ecografía por la densidad mamaria. Sí, bueno, si vos generalmente una paciente de 20 años no le vas a hacer un screening, a no ser, bueno, que tenga mucha sospecha o alto riesgo, que sí, en ese caso a los 20, 25, 30 años tiene una mama muy densa, nos va a dar mucho más datos una ecografía que una mamografía. Bien, gracias. No, por favor. Doctor, una pregunta. ¿Cuál es el método para estudiar la proyección axilar de la mama? Bueno, generalmente con esos cuatro incidencias, con la medio lateral oblicua y la cráneo caudal, sobre todo con la medio lateral oblicua, se puede localizar, no se va a ver bien la axila en todo su... Es muy difícil ver la axila, pero por ejemplo podemos ver o podemos caracterizar adenopatías o ganglios, o ver los ganglios. Con esa incidencia, con la medio lateral oblicua, uno puede ver alguna imagen o alguna lesión en la axila. Y después va a ser muy importante para evaluar bien la axila la ecografía. Ajá. Y se puede complementar con la resonancia magnética también, entonces. También, pero bueno, ya te digo, la resonancia magnética es un estudio que es muy completo, Ajá. pero es un estudio que tiene un costo altísimo. Sí, sí. Hay que dejarla justamente para esas indicaciones que yo le dije que son puntuales. Y la única forma de hacer screening con resonancia es pacientes de alto riesgo, no Sí, sí. a cualquier paciente a cualquier paciente cualquier paciente que uno vea en el consultorio o en las campañas de screening. Ajá. Que acá, por ejemplo, en nuestra ciudad siempre el LALSE cada tanto hace campañas de detección, de screening, son con mamografías convencionales, ¿no? Digitales. Bien. Doctor, y una cosa más. En el caso de la mamografía, en las imágenes que usted mostró, en unas había refuerzo que se veía por detrás del nódulo, se veía más blanco, y en otra se llamaba atenuación, que se veía más negro. Mira, claro, ¿Cómo hago esa diferencia? bueno, eso en la ecografía, la atenuación, bueno, eso es el tema del ultrasonido. La atenuación no existe en lo que es como es los hallazgos mamográficos. Ahí te pongo vamos a ponerte la imagen. Sí. Acá tenés. Eso es un refuerzo y eso Ajá. es una atenuación. Cuando hay atenuación, es decir, que se ve hipocoico esto, que no pasa mucho fíjate cómo acá está oscurito y acá está más blanco. Sí, sí, sí. En esta yo tengo más sospecha de que hay un tumor maligno que en esta, que se llama refuerzo posterior. Esto Sí. acá me está indicando que es una lesión, puede ser, por ejemplo, un fibroadenoma, una lesión benigna. Ajá. Perfecto. Bien. Muy bien, gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Es decir, usted tiene que llevarse lo siguiente. La mamografía es fundamental para el screening de la mama, es el método que utilizamos. Que la ecografía
siempre la complementa la mamografía y que gracias a Dios, para cuando no tenemos, digamos, resuelto el problema del diagnóstico imagenológico con estas dos herramientas, contamos con la resonancia, que a pesar de que es un estudio más caro, es un estudio con alta sensibilidad, es decir, que nos detecta la patología. Con esas tres herramientas imagenológicas, más con la ayuda de la anatomía patológica, nosotros podemos estudiar la mama para hacer el diagnóstico del cáncer y tratarlo. ¿Con alguna otra pregunta? No sé Sí. sí. Yo quería hacer una pregunta. Por ejemplo, esto estamos haciendo estudio a la mama. En caso de que haya metástasis, ¿cómo hacemos? ¿Qué pedimos cuando hay metástasis en un cáncer de mama? Bueno, en el cáncer de mama estamos ante la presencia de un estadio avanzado y ahí vamos a tener que hacer lo que se llama vamos a tener que estudiar a la paciente con otros estudios, digamos, imagenológicos. Contamos con varias herramientas de diagnóstico, como por ejemplo el centellomograma óseo, ¿cómo es? La resonancia, tanto, bueno, tenemos que ir a buscar lesiones en huesos, tenemos que ir a buscar lesiones en pulmón. Para las lesiones en pulmón contamos con la resonancia, contamos con la tomografía, contamos con la tomografía con emisión de positrones, que también nos va a dar, como es, algún dato si hay alguna lesión en algún otro lado del organismo. Obviamente le vamos a pedir una placa, es decir, ya ahí hay otro tipo de estudios, ¿no? que no se piden generalmente para evaluar particularmente a la mama. Por ejemplo, la tomografía no se usa para evaluar la mama, por ejemplo, sí para ir en busca de alguna lesión en pulmón, en cerebro, bien, en columna. ¿Está contestada la pregunta? Sí, está bien. Y suponiendo que tengo sospecha de una metástasis a pulmón, ¿puedo pedir un par radiológico de frente? ¿O no me sirve? ¿O directamente pido? Bueno, Bien. hay que ver con la complejidad que cuenta el centro. El cuadro clínico también del paciente. No, bueno, el cuadro clínico Sí. es siempre fundamental. Si tiene tos o... Siempre primero la clínica. Pero bueno, cuando vos estás hablando de metástasis, ya estamos ante un tumor avanzado de la mama. Ya se fue de la mama y ya tomó algún otro órgano. Este órgano puede ser el hueso, realmente hace metástasis en la columna, en el cerebro, hace metástasis en el pulmón, puede hacer metástasis en el riñón, bueno, los riñones es difícil, pero puede estar en el hígado. Bien. Doctor, en relación a las punciones, usted mencionó al pasar que todavía la punción con aguja fina se podía usar y que no era una cosa a descartar, pero ¿nos quedamos con que la punción tiene que ser con aguja gruesa? Sí, en realidad no está mal hacer. El tema es que yo no quiero tampoco tener un conflicto con los patólogos, pero actualmente los patólogos están más preparados para hacer un diagnóstico con una porción de tejido más, digamos, una porción de tejido y no célula, sobre todo cuando se trata de la mama, pero bueno, con un patólogo de mucha experiencia y que está muy, muy entrenado en evaluar las células, digamos, neoplásicas de la mama, podés hacer un diagnóstico. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces vos punzás esa lesión y no encuentran cáncer y después termina siendo un cáncer. Entonces siempre es más seguro hacer una punción histológica, y la punción histológica se hace generalmente siempre con una aguja que se llama Truput, que ya toma una porción del tejido, ¿no? Y el diagnóstico es, digamos, certero.
De acuerdo, gracias. Sí, Juan, ¿podés sacar la presentación así podemos verte? Bien, sí. Perdón, que yo me quedé. Profe, una pregunta. El BRCA 1 y 2, ¿eso no se utiliza en screening? No, a ver si te contesto la Sacá la presentación, Ahí Juan. está, el BRCA, ¿quién me pregunta? ¿Cómo se llama la que me pregunta? Lorena. Lorena, escúchame, Lorena. Estoy. Vos para pedir, para hacer el diagnóstico de la mutación del BRCA1 y del BRCA2, primero es un estudio muy caro, un estudio que cuesta en dólares. Tenés que pasar primero por un asesoramiento genético. Ahí el médico mastólogo y especialista en asesoramiento genético te va, de acuerdo a algunas preguntas que te va a ir haciendo, va a llegar a la conclusión si vos necesitas hacerte ese estudio o no. Pero es un estudio que se hace, es un estudio caro, que investiga una serie de genes. Bueno, y en el caso de que sea positivo, bueno, ahí vos sabés que sos una paciente con altísimo riesgo de desarrollar un tumor, y ahí tenés que hablar y optar por si haces controles seguidos, con resonancias, o si no, hay muchas pacientes, como por ejemplo, pongo el famoso caso de Angelina Jolie, que ella decidió, ella todavía no tenía cáncer de mama, pero se le diagnosticó la mutación de BRCA1 y BRCA2, y ella decidió hacerse la cirugía mamaria profiláctica. Se sacó la mama, se puso las prótesis, inclusive también se hizo la cirugía profiláctica de los ovarios. Acá por ahí en Latinoamérica tenemos una conducta un poco menos agresiva con respecto a lo que es el carcinoma hereditario. Que estamos hablando, cuando es un carcinoma hereditario, que un BRCA1 y BRCA2, estamos hablando que son el 5 al 7%, obviamente, de los cánceres de mama. La mayoría de los cánceres de mama, entre el 75 y el 80% son esporádicos, es decir, que hay un montón de factores que influyen en la mutación de la célula del ducto del lobulillo para que se genere el cáncer. ¿Bien? Sí, perfecto. Gracias, Bien. profe. No, por favor. Bueno. Teniendo en cuenta, Juan, que los alumnos en su gran mayoría van a ser médicos, mejor dicho, todos van a ser médicos de atención primaria. Si tuvieras que darle algunos tips con respecto a esta patología tan importante para la salud de la mujer, ¿cuáles serían las cuestiones que en las cuales haría hincapié? Sí, yo hago siempre hincapié en que es un problema, es un problema de salud mundial el cáncer de mama, que la mujer tiene que tomar conciencia del cáncer de mama, que si se llega a tiempo, una de las formas de llegar a tiempo es con los métodos de tamizaje o screening como la mamografía, a partir de los 40 años. Le voy a dejar el mensaje de que a partir de los 20, ya acá creo que tienen todo más de 20 o 20, se hagan el autoexamen, conozcan su mama, eso ayuda a tomar conciencia. Y bueno, nunca dejar en cualquier consultorio, de cualquier, como es, consultorio, ya sea en algún, como es, centro de salud, en algún hospital, en alguna clínica privada, siempre cuando estudian y evalúan a la mujer, nunca dejar de hacer el examen clínico, la inspección y la palpación. Y si la mujer está en edad de hacer el screening, nunca dejar de pedirlo. Y educar al paciente para que no deje de controlarse. Una mamografía por año, por lo menos para nosotros, entre los 40 y 65, 70 años, una mamografía por año. Quiero decir
que esto está en constante revisión, ¿verdad? Yo le hablaba con el doctor antes de que ustedes se conectaran, de que estos días anteriores hemos tenido algún intercambio de ideas y yo les he propuesto que debemos reunirnos para intentar tener una posición definida, por lo menos desde la Facultad de Medicina, que no sé si lo vamos a lograr, porque los oncólogos están difundiendo un video, que a lo mejor ustedes lo están viendo, de que las mamografías deben hacerse a partir de los 50 años. Y acá el doctor ha dicho otra cosa, por lo cual, y que es la palabra, creo yo, que está más acorde con el pensamiento de mastólogos y ginecólogos en general. Y bueno, una cosa es la discusión entre los profesionales y entre los expertos en el tema, y otra cosa es llevar confusión a la gente, a la población, y especialmente a las mujeres, que son las que tienen que tener claro el mensaje de la medicina. Pero fíjense lo que les estoy diciendo, hay una institución, como son los oncólogos, seguramente basados en alguna evidencia que para ellos es científica, que no digo que esté, ni que esté bien ni que esté mal, pero están diciendo otra cosa con la mejor buena voluntad, y acá nosotros estamos diciendo otra, les estamos enseñando a ustedes otra cuestión, ¿no? Cosa creo, que... Eduardo, disculpa, perdón, yo creo que yo creo que son estadísticas basadas o tomadas en países del primer mundo, y bueno, yo creo que nosotros todavía no estamos dentro en esa situación no nos manejamos de esa manera todavía acá en Argentina. Creo que bueno, no podemos trasladar ese tipo de situación que están viviendo otro tipo de países a nuestro país. No, está bien. Sí. Lo que yo estoy diciendo, claro, por eso digo, ellos tendrán su punto de vista, Sí. tendrán sus opiniones basadas en determinadas cuestiones. Y la Sociedad de Mastología y de Ginecología y Obstetricia tiene otras, pero lo que digo, fíjense como que aún en esto no nos ponemos de acuerdo. Y cómo llevamos confusión a la gente, y a las mujeres particularmente. Entonces, estas son cuestiones que nos vamos a encontrar todos los días, en esto y en otras cuestiones más, ¿cierto? Así que hay mucho todavía para seguir estudiando, para seguir aprendiendo, para seguir poniéndose de acuerdo, y fundamentalmente seguir para difundir a las mujeres, porque acá esto tiene que ver con educación para la salud, que es lo que no debe faltar nunca en una consulta obstétrica o ginecológica. Y evidentemente tenemos que tener discursos coherentes, ¿no? Así que bueno. Estoy de acuerdo con vos, Eduardo. Muy bien. Yo estoy de acuerdo también porque nosotros somos médicos ahora somos estudiantes y después lo primero que vamos a ser médicos de APS. Entonces tenemos que quedarnos con lo que nos dan las clases de acá de la facultad. Entonces ya sabemos que la screening es a los 40 años, si la paciente no tiene riesgo, y hacer todo el control todos los años, salvo que tenga paciente de riesgo de primer grado, entonces hacemos 10 años antes, ¿sí? Ahora, si está en 50 años, llegaremos nosotros cuando hacemos especialidad, probablemente. Habrá motivos y habrá un sustento con la cual se justifica eso. No entendí la última parte. No, lo que decía que si dicen los oncólogos, que es a los 50 años, el screening, tendrán motivos, digo yo, pero nosotros llegaremos a eso cuando estemos en la especialidad probablemente. Pero por ahora tenemos que saber que se hace el screening a los 40 años. Eso es lo que estoy diciendo. Pero usted puede llegar a la especialidad, y ¿a cuál especialidad? Y ser oncólogo. Porque usted está diciendo... Sí. Pero otro va a ser mastólogo y va a seguir con el discurso. Es decir, acá no se trata de que uno va a llegar a una especialidad y va a tener una opinión que va a cambiarla del grado. Porque lo que le está diciendo el doctor Capitán es que es la opinión de una organización que estudia los problemas de la mama, de la mujer. ¿Sí? Y los otros son los otros que llegan a esa conclusión por otro lado. Y están estudiando a la
la persona en definitiva, que están estudiando la misma. Sí, Como le dice el doctor Capitán Funes. No, pero yo creo que el punto está, primero está el médico de APS, y ya sabemos que tenemos que ser screening a los 40 años, y ahí tenemos que preocuparnos, como dijo el doctor Juan, que no dejar de pasar a hacer examen físico, palpar la mama, educar a la mujer que se haga autoexamen, y yo creo que con eso tenemos que estar. No estoy entendiendo lo que usted dice. Sí, no, lo entiendo perfectamente. Los oncólogos me parece que vienen después, no antes, pero el médico clínico es el primero que va a estar con la paciente. A ver si me entiende. Sí. La gente de oncología, el clip que ha hecho, no es para los oncólogos, es para todos y es para la población en general. Entonces, si a la población en general o al médico de atención primaria de un pueblo de aquí a 50 kilómetros le llega ese tape, en ese tape dice que hay que hacer el screening a los 50 años. ¿Me entiende lo que le digo? No es Sí, que pero en ese lugar el primero que va a estar es un médico de APS. usted me deja hablar y trata de entender lo que le estoy diciendo. Si usted parte de la certeza de lo que usted dice, entonces no va a dar lugar a entender el otro planteo. ¿Me entiende, Rodolfo? Sí, no lo escucho, lo entiendo perfectamente. Para mí son dos cosas diferentes, por eso le planteo. Es una misma cosa, porque es el discurso con que le llega a la población. Y ese discurso es confusión. ¿Sí? Es confusión. Porque o lo hacemos y al médico de atención primaria, que no tiene la posibilidad de ahora de estar conectado con nosotros, que no tiene la posibilidad de estar conectado con la hematología, porque no es ginecólogo, ni es obstetra, es médico general, le vamos con la confusión. Y no tiene que ver con que llegue a una especialidad y llegue a la otra. Entonces, lo que yo estoy planteando es, abran los ojos, porque ustedes van a recibir diferente información, aún dentro de una misma institución. ¿Sí? Y debemos ser nosotros, por eso planteé anteriormente al doctor Capitán Funes, de que nosotros vamos a iniciar una actividad para tratar de llegar a acuerdos, para que ni ustedes tengan mensajes contradictorios, ni la población, que es lo más importante, tenga mensajes contradictorios. ¿Sí? De acuerdo, sí, no, yo por lo menos hasta ahora los textos que leí son los más o menos a los 40 años, y ahí 35 algunos que dicen, pero está bien la aclaración para tener en cuenta, para que no nos sorprendan con esa variación de edades, que es importante para un diagnóstico, en este caso de cáncer de mama, de la población mujer, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra cosa, Juan? No, por mí es claro lo que vos decís. Me parece que cuanto antes tenemos que hacer una reunión con los oncólogos como para discutir el tema este. Bueno, muy bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? No, yo lo que les pediría es que, bueno, sí, me parece muy concreta la idea del profesor de que este mensaje va dirigido no solo a nosotros como APS, sino como a la población. Y entonces, unificar criterios me parece una cosa importante y una cosa de prioridad, ¿no? Porque está en juego la salud pública. Nada más que... Totalmente de acuerdo, así es. Gracias. Bien. Bueno, si no hay otra intervención, entonces ustedes se dan cuenta que ahora yo quise traer esta discusión acá sobre el final, porque de esto se trata. O somos ovejitas que bajamos obedientemente la cabeza, de acuerdo a la organización, a la especialidad, a la maestría que sea, y seguimos obedientemente lo que esa organización o lo que sea dice, o tenemos mayor información y vemos las contradicciones y tratamos de entonces aportar para que esto no sea así.
Indudablemente la medicina y este tipo de medicina va a tener una opinión, en el mejor de los casos, que quizá dentro de 10 años, 15 años se tenga que cambiar, dentro de 5 años se tenga que cambiar. Pero lo que, insisto, yo lo que quisiera es no tener confusión. Bueno, hay muchas otras cosas que uno podría, digamos, que uno tiene que aprender sobre el cáncer de mama, que es una patología tan importante. Hay una cosa que nos ha hablado mucho Juan, y que en otra oportunidad lo podríamos hablar, y que es cuáles son los aspectos emocionales, o mejor dicho, la relación entre los aspectos emocionales del cáncer de mama. Sí, por supuesto, es importantísimo. Es muy importantísimo y que es de todos los días y de consulta permanente, y que bueno, es un tema muy interesante, ¿no es cierto? Ahora, tengo una preguntita última quizá. ¿En qué estadio aparecen las microcalcificaciones del cáncer de mama? ¿En qué estadio de la enfermedad? ¿Y en qué tipo anatomopatológico? No, pero Eduardo, el tema es que las microcalcificaciones son, es decir, hallazgos imagenológicos. Después, Sí. una vez, generalmente la idea es, una vez que uno las ve y las encuentra, es realmente es darse cuenta si son sospechosas como para punzarlas y ahí agarrarlas, porque generalmente se dan a veces en carcinomas intraductales o intralobulares que todavía no llegó a invadir. Y ahí ves que hay clasificaciones que ya se dan en cánceres, digamos, invasores. Pero bueno, el estadio depende a cuando uno ve la lesión, la punza y a partir de ahí la estudia y estadifica. Profe, ¿puede ser Sí. que eran más de 10 microcalcificaciones lo que a vos te hacía sospechar y sospechar y pedir una opción? Sí, bueno, a ver, porque tengan en cuenta que también hay macro y micro. Generalmente las calcificaciones de los carcinomas se presentan como microcalcificaciones. Y hay toda una serie son amorfas, algunas lineales, toda una serie de imágenes puntuales y características que al imagenólogo nosotros lo lleva a decir esta lesión o esta microcalcificación que se ven acá son sospechosas, es un BIRAT 4. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y hay que ir a punzarlo y gracias a Dios contamos con justamente esta herramienta que, sobre todo hay dos métodos puntuales, como son lo que se llama la aspiración al vacío de la lesión, que contamos con dos técnicas, uno es el mamotón y el otro el suros, que va directamente a esa microcalcificación, obviamente guiado por guía escenográfica, se llama la punción estereotáxica, y saca la lesión esa. Y esa lesión después se estudia, se evalúa, y muchas veces nos encontramos con que esa lesión es justamente un carcinoma intraductal, y no un carcinoma infiltrante. Que estamos parados en un lugar mucho mejor, ¿no? Igual es que después hay que ampliar la cirugía, pero ya sabemos que no estamos ante un cáncer infiltrante. No sé si más o menos te respondí, Eduardo. Sí, claro. Una pregunta, porque ahí en mamografía, cuando estaba leyendo, decía que un carcinoma intraductal no era visible, ¿puede ser? No, generalmente Como, el carcinoma intraductal a veces generalmente no se palpa. Justamente por eso la importancia de la imagen, ¿no? Que uno detecta lesiones que generan sospechas, como por ejemplo las microcalcificaciones, y puede hacer justamente el diagnóstico que, bueno, en teoría, nosotros los mastólogos no consideramos por ahí la lesión intraductal, lo que es el carcinoma intraductal, como un cáncer invasor, es decir, es como si fuese un marcador de alto riesgo. Sabemos que esa paciente, en algún momento, si no se sigue controlando, si no sacamos ese trozo de tejido enfermo, puede en algún momento dar un cáncer invasor.
que ese que después va a llevar a la metástasis, ya sea vía hematógena, vía linfática, y justamente a la diseminación, porque es en realidad lo que mata al paciente. Lo que mata al paciente, el cáncer, es la metástasis del cáncer, las complicaciones de la metástasis. Que si nosotros agarráramos o operáramos a todos los tumores antes de que se diseminen, estarían todas las pacientes curadas. No sé si se entiende. Sí, sí, está, de acuerdo. No, era porque como no se palpaba, bueno, lo detectamos por mamografía, por imagen, si hay microcalcificación o macrocalcificación, y lo seguimos estudiando. Eso, está claro. Sí, sí. Gracias. Por eso, y para eso está justamente lo que yo le explicaba de los BIRATS. Cuando informamos un estudio como un BIRAT 2, vamos a controlarla anualmente. Cuando informamos un BIRAT con un estudio BIRAT 3, vamos a controlarla un poquito más de cerca, cada 6 meses. Y ya cuando hay estas imágenes sospechosas, porque ojo, hay veces que un BIRAT 4, porque se subdivide en estadio A, B y C, a veces no es tan probable crecer un cáncer de mama, pero no podemos dejar de hacer esa prueba. No podemos quedar en la duda. Ajá. Bien. Bien. Y en cuanto a tratamientos, entonces no hablamos de eso, ¿no? Ahora, todo diagnóstico. Es muy amplio, porque si te tengo que hablar de tratamiento, te tengo que hablar de los tipos de cáncer, te tengo que hablar de la clasificación molecular, y eso me gustaría en todo caso después que explicárselos con detalle. Como decía el doctor Elizalde, la patología mamaria es muy amplia, aunque parece simple, tiene mucho por decir. A mí Bueno, en particular gracias. me gustaría hacer hincapié un poco también en lo que dice el doctor Elizalde en cuanto a los impactos emocionales en la vida de la mujer para el cáncer de mama, porque en eso, si lo incluimos dentro del arsenal de sospecha y de posibilidad de estudio de la mama de esa mujer, nos podría modificar algunos parámetros que hoy tenemos. Bueno, si los tenemos en discusión entre los 40 y los 50 años, y le agregamos un tercer elemento, también podríamos complejizar la cuestión, pero complejizarla en el sentido de decir, bueno, en forma integral, lo emocional más estos 40 o 50, sea lo que se decida, me va a dar a mí una idea concreta como médico de APS para en cada caso y en cada mujer ver cuándo la estudio y en qué momento le estoy prestando la suficiente atención y que no se me escapen las cosas. Sí, me parece perfecto. A ver, que quede claro, el cáncer de mama es una patología que hay que abordarla en forma multidisciplinaria. Es decir, que no es únicamente el mastólogo. El mastólogo es una parte muy importante de todo lo que es un conjunto de actores de la salud que va a tratar a esa paciente. En el tratamiento del cáncer de mama está el médico de APS, está el médico ginecólogo, está el médico mastólogo, está el médico oncólogo, está la psiquiatra o el psicólogo, está a veces la asistencia social. Es una enfermedad que hay que abarcarla multidisciplinariamente. Nosotros como mastólogos, como ginecólogos, hacemos una parte. Perfecto. Bien. Sí, muchas Miren, gracias. hace algunos años, no me acuerdo cuánto, deben ser 3 o 4 años, se organizó la maestría en mastología en nuestra facultad. Es una maestría nueva que el año pasado recibió la acreditación por CONIAU. Y bueno, hay muy pocos todavía egresados. Y en el lanzamiento de esta maestría
fue invitado un maestro de la mastología argentina, que es el doctor Loruso, ¿sí? El doctor Loruso. Su nombre Antonio Loruso, es un hombre grande, ya está jubilado, y que ha recibido todos los honores, porque un hombre que se ha dedicado, él fue director del Servicio de Mastología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Ahora lo sucede su hijo, que es Claudio Loruso, de quien soy amigo. Y bueno, y vino Antonio Loruso a Rosario. Y entonces estuvimos charlando antes de su presentación, y ese punto particularmente lo estuvimos charlando, ¿no? El tema de las emociones y el cáncer de mama. Y cuando estuvimos charlando, yo le pregunté específicamente eso, porque es un tema que a mí me interesa mucho, y aparte creo que se lo puede abarcar desde otras disciplinas, no solamente la medicina alopática, que es la que estudiamos nosotros. Y recuerdo clarito que me miró y me dijo: Eduardo, eso es un deber, esa es una falta que tenemos, que todavía no la hemos investigado correctamente. Pero yo, después de jubilarme y qué sé yo, me dijo, me estoy dedicando a estudiar esos aspectos que no son tan, que en general la medicina no los toma como método de estudio. Pero hay otras miradas que no son solamente de la medicina alopática, que hablan claramente de que una mujer que tiene determinados shocks emocionales están mucho más propensas a tener un cáncer de mama derecha, o un cáncer de mama izquierda, un cáncer de mama intracanalicular, o un cáncer de mama intralobular, o un cáncer de mama de piel, o un cáncer de mama del tejido tegumentario, porque no solamente los tipos de cánceres, como bien dijo el doctor Capitán Fume, la mama tiene glándula, la mama tiene canalículo, la mama tiene piel, la mama tiene tejido adiposo, la mama tiene tejido conectivo, y la mama tiene tejido nervioso. Y cada uno de estos tejidos son factibles de desencadenar distintos tipos de procesos neoformativos. Por lo cual, la complejidad, como bien se dijo, de la mama es muy grande. Y también es muy grande la complejidad desde dónde se lo puede estudiar a cada uno de estos. Estamos hablando no ya de aquella mujer que tiene el cáncer de mama y que se la tiene que estudiar porque las implicancias que esto tiene, ¿no? O aquella mujer que por desgracia se tiene que someter a una mastectomía, o sea, sino el paso previo de dónde se desencadena un cáncer de mama, o en todo caso cuáles son los factores que también influyen en ese desencadenamiento. Así que es un área enorme, que está muy buena la pregunta de Adolfo, creo que fue, insistió sobre